Buen día, compañeros, maestra. Mi nombre es Aranza Aranda y el día de hoy les voy a presentar el tema que elegí para mi discurso. Es un tema que sin duda es de gran importancia para nosotros como mexicanos y quería compartirlo con ustedes. El tema o el título de mi discurso es Sin maíz no hay país. El maíz genéticamente transformado pone en riesgo la preservación del maíz criollo y por tanto la base de alimentación de los mexicanos. Un solo grano de maíz guarda la historia de miles de años de agricultura. Contiene el código secreto que convirtió a una planta silvestre en el cultivo que le da de comer a media humanidad. Sus semillas mejoradas y fértiles han ido pasando de padres a hijos durante cientos de generaciones, hasta que en el siglo XX se rompió ese ciclo vital. Lamentablemente, cada vez más son las hectáreas plantadas con maíz y semillas transgénicas. El maíz criollo está en peligro de extinción, gracias a la ambición y soberbia de empresas extranjeras y poderosas que han rebasado los límites y ahora quieren alterar el orden de la naturaleza. El maíz ha sido y sigue siendo un factor de supervivencia para campesinos e indígenas que habitan en la mayoría de los países del continente americano. Es contradictorio que los pobladores de las comunidades más marginadas sean los guardianes y encargados de la diversidad del maíz, cuando son las personas que menos apoyo moral y económico reciben. Sin duda, es un factor de riesgo para la diversidad de esta semilla, ya que estudios realizados durante los últimos años afirman que el papel laboral de los campesinos juega y es fundamental para la conservación y diversificación del maíz. Se estima que el descuido y la falta de atención por las comunidades rurales, en donde se encuentra el mayor porcentaje de semillas nativas, podría afectar radicalmente la diversidad de este. El riesgo de perder la diversidad es inimaginablemente alto. Las condiciones de pobreza que se viven en estas comunidades son elevadas. El escaso o nulo apoyo de instituciones gubernamentales entorpece la búsqueda de protección y sensibilización de este gran problema. Políticas públicas que impulsan nuevas tecnologías para la producción de grandes cantidades de maíz transgénico desprecian el trabajo de campesinos en zonas rurales, lo que provoca el riesgo de extinción de la gran diversidad de este. En América Latina se han descrito cerca de 220 razas de maíz, de las cuales 64 se han identificado y descrito en su mayoría para México. De las 64 razas que se reportan para México, 59 pueden considerarse nativas. Más del 50% del maíz que existe en América pertenece a México. Sin embargo, la mayor parte de la población mexicana desconoce estos datos. Existe una gran relación entre el hombre y el maíz. Se necesitan uno del otro para poder sobrevivir. Hace aproximadamente 7,000 años, el maíz fue inventado por hombres prehispánicos. Previo a este gran descubrimiento, no existía el maíz como lo conocemos hoy en día. Se cree que el teocintle anual es el ancestro directo del maíz. Son plantas rústicas y silvestres que aún se pueden encontrar en algunas localidades de México. Algunas personas lo consideran maleza, mala hierba e incluso en algunas ocasiones lo utilizan como alimento de ganado, provocando que se pierda el valor de la planta. Según las observaciones de Nikolai Vavilov, el origen del maíz, junto con aproximadamente 49 especies más, se localiza desde el centro-sur de México hasta mitad del territorio centroamericano. El teocintle se descubrió desde tiempos de la colonia en México y Francisco Hernández Boncaló es el primer informante de esta planta hacia 1570. Después de años de estudios e investigación, la hipótesis del teocintle como ancestro del maíz fue aceptada ya que se descubrió que comparten la misma relación genética. Esta relación genética es muy estrecha. El maíz fue domesticado probablemente en el centro, sur o en el sur de México. La mejor estimación dice que el maíz fue domesticado entre 6,000 y 10,000 años atrás.
El invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. Esta es una frase que dijo Octavio Paz. El hombre mesoamericano comenzó a transformar el teocintle hasta lograr las distintas variedades que existen de maíz. Se trató de una mutación sexual o genética, porque en su evolución artificial, seleccionada especialmente por el hombre, el maíz no puede reproducirse a sí mismo, necesita de la mano del ser humano para poder subsistir. De 8 a 10 granos de teocintle se pueden llegar a producir 1000 granos de maíz. A pesar de ello, siempre es necesario la mano del ser humano. El maíz no se produce de manera aislada, sino en una parcela de tierra llamada milpa. En México se denomina milpa al sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo. Su especie principal es el maíz, acompañada de diversas especies como frijol, calabazas, chiles, quelites, tomates y muchas otras dependiendo de la región. A la combinación de maíz, frijol y calabaza se le conoce como la tríada mesoamericana. Las ventajas de este tipo de cultivos es que produce un ecosistema en el que hay un intercambio de nutrientes entre una planta y otra, sin necesidad de añadir agroquímicos. Se cree que el origen de la agricultura nace hace aproximadamente 9000 años, cuando hubo un incremento poblacional dentro de las comunidades. Había más personas que alimentar, por lo que se buscó una manera más eficiente de producir alimentos. Otra hipótesis que existe en el origen de la agricultura es que debido a un cambio climático que se ha producido en los últimos años, esto llevó a la escasez de alimentos, lo que originó nuevos sistemas de producción. La naturaleza humana llevó al hombre a producir su propio alimento. Esta es una de las razones principales por las que el hombre ha logrado crear la gran diversidad entre plantas que existen hoy en día. En especial, la creación del maíz por los mexicanos. La cercanía, el cuidado y la dedicación que el hombre tuvo sobre sus tierras fue únicamente y principalmente para satisfacer sus necesidades y las de su comunidad. Como se recordará, el factor humano es la clave en cualquiera de las teorías sobre el origen del maíz para explicar su evolución en condiciones de domesticación. Como se mencionó anteriormente, el crecimiento de una población lleva al ser humano a buscar la manera de satisfacer sus necesidades alimentarias. Durante los últimos años en México ha habido un incremento poblacional alarmante, razón suficiente que llevó al hombre a sobreexplotar las tierras de cultivo, especialmente las de maíz. Debido a que el maíz es una de las principales fuentes de energía en la dieta mexicana, numerosos platillos involucran al maíz como ingrediente principal. Tortillas de maíz, palomitas de maíz, azúcar, tamales, pozole, entre otros alimentos que son indispensables en cualquier hogar y mesa mexicana. La necesidad de los mexicanos por consumir maíz ha llevado a los agricultores a una mala producción y excesiva de este. Maíz con insecticida, semillas transgénicas, alimentos manipulados genéticamente, un producto que amenaza con convertirse en el pan de cada día. ¿Se te antoja o te suena antinatural? Los transgénicos son creados artificialmente. Se insertan genes de virus vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. ¿Creen que eso es la respuesta para la hambruna mundial? Los transgénicos que se comercializan actualmente fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Los transgénicos no son la solución, son una amenaza para el medio ambiente, para la salud de quienes los consumen y sobre todo los cultivos. Los cultivos transgénicos utilizan agroquímicos en grandes cantidades, obligando a producir un monocultivo, lo que afecta la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Al alterar los ecosistemas con contaminación transgénica, provocan la pérdida irreversible de variedades nativas. El principal alimento de los mexicanos se encuentra amenazado y corre el riesgo de perder su pureza. Y bueno, en conclusión, el maíz no es solo una cosa que se puede vender o modificar al antojo de la gente.
Para los mexicanos, el maíz es como una persona que merece respeto. Es el alimento de su cuerpo, de su espíritu, es quien les permite sobrevivir y establecer una relación de respeto con la madre tierra. Es por ello que los indígenas y campesinos están interesados en cuidarlo y protegerlo de las empresas internacionales y del gran capitalismo, cuyo único propósito es hacer dinero sin importar la gente o la naturaleza, sin importarle la vida sobre el planeta. Después de todo, en lo colectivo y en lo diverso está la fortaleza. Desde allí han resistido estos pueblos indígenas, en la unidad, y desde allí seguirán resistiendo. Muchas gracias, compañeros.